Se sintió humillada en el mismo momento en que puso un pie dentro de Falcon Ridge solo por su viejo uniforme, su rostro solemne y el cuaderno de papel que no parecía pertenecer a un piloto real. Probablemente una nueva secretaria. Alguien resopló y luego, accidentalmente, derramó sopa sobre su frente en la cafetería. Su casillero estaba lleno de notas burlonas. Sus botas de piloto estaban desfiguradas. Incluso la encerraron dentro del armario de equipos durante 3 horas antes de un examen de simulación crítico. Nadie creyó que la tranquila mujer llegaría a ser alguien hasta que el B-2 perdió el control y fue ella quien entró sola a la cabina y salvó a toda la base. Ella se quedó allí mirando el vasto desierto de Nevada desde un hangar cuya puerta estaba entreabierta y un único rayo de sol golpeaba las puntas desgastadas de sus botas. Era su primer día en Falcon Ridge, y su uniforme ya tenía manchas de ese supuesto percance en la cafetería. Si le importaba la suciedad que se secaba en el frente de su chaqueta, no dio ninguna señal visible. En lugar de eso, agarró su cuaderno de papel, aquel del que todos parecían reírse disimuladamente. Cada vez que intentaba encontrar consuelo, esas risitas seguían los ecos de la risa despectiva que había oído durante toda su vida de personas que creían que el rango y el pedigrí eran las únicas fuerzas que mantenían a los aviones en el cielo. Recordó la voz de su madre diciéndole que el mundo tal vez nunca aceptaría a una mujer que se negaba a presumir, que llevaba su compostura como una insignia invisible. Aún así, ella había venido aquí decidida. Había pasado las puertas de Falcon Ridge sin ilusiones. Este era un reino de legados, pilotos de familias cuyas fotografías colgaban en los pasillos del museo de la base, de hombres que llevaban medallas heredadas junto a las chaquetas de vuelo de sus padres. Ella no era ninguna de esas cosas. Ella era simplemente Olivia Hayes, una mujer de 31 años, que vestía un uniforme que había conocido una docena de teatros de entrenamiento y llevaba la huella invisible de incontables horas de vuelo. Incluso el viento del desierto parecía conspirar contra ella, lanzándole arena hacia la cara hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ella no los limpió. Ella dio un paso adelante, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella y entró al hangar donde una línea de aviones avanzados brillaba bajo luces fluorescentes. Cada paso que daba parecía medido, como si estuviera haciendo un inventario de su coraje, un pie a la vez. Fuera del hangar, había un grupo de cadetes reunidos, algunos hojeando manuales de vuelo, otros apoyados contra una pared con aire de perezosa confianza. Susurraban detrás de las manos ahuecadas cuando ella pasaba, llamándola empleada fuera de lugar. El rumor ya se había extendido. Ella era una casualidad del administrador, quizá enviada para ayudar al intendente, o tal vez para escribir informes. Nada en su apariencia sugería el pedigrí o la bravuconería que usualmente corría por las venas de los reclutas más nuevos de Falcon Ridge. Incluso su cabello estaba recogido en un moño sencillo sin ningún rizo suelto, muy lejos de la refinada confianza que otras llevaban como una segunda piel. Cuando se acercó a las taquillas, vio notas burlonas pegadas en las suyas, chistes groseros sobre su cuaderno, comentarios de mal gusto sobre su antiguo uniforme. Alguien había escrito con un marcador negro grueso: «Intenta no estrellar la máquina de café». Ella los quitó en silencio, los dobló, los guardó en su bolsillo y colocó su cuaderno dentro del casillero. El zumbido de motores distantes impregnaba los pasillos, un sonido reconfortante para sus oídos. Había algo en el rugido de un avión que le recordaba días más sencillos cuando era una niña sentada en un taburete en el polvoriento taller de su padre. Le había enseñado a leer mapas topográficos a la luz de las velas, explicándole la pendiente del terreno y el significado de los patrones del viento. Él había dicho: «El conocimiento te mantiene vivo en el cielo. Nunca confíes solo en los instrumentos. Nunca confíes solo en un par de ojos». Ese recuerdo la recorrió con fuerza, calmando ahora el temblor en sus dedos. Cerró el casillero, ignorando los nuevos rasguños que estropeaban su superficie, y se giró para mirar el pasillo que conducía a la orientación. Todavía podía sentir las miradas sobre su espalda, pero su postura permanecía erguida.
Ella no había venido aquí para buscar su aprobación. Durante la orientación, el instructor principal, un coronel de pelo gay que llevaba sus credenciales de vuelo con la autocomplacencia de una monarquía, leyó la lista en tono enérgico. Uno a uno, se fueron nombrando los nombres asociados a legados prestigiosos, y cada persona dio un paso adelante para saludar. Hizo una pausa ante el nombre de Olivia, claramente reacio a siquiera pronunciarlo. Cuando por fin dijo Hayes, la vacilación en su tono provocó una oleada de diversión entre la multitud. Ella dio un paso adelante, saludó y esperó alguna instrucción, pero el coronel simplemente suspiró y le hizo un gesto de desdén. Ese gesto lo dijo todo. Hazte a un lado. No interrumpas. La orientación continuó, cubriendo la tecnología sigilosa avanzada utilizada en Falcon Ridge. Las expectativas de referencia, los mínimos de horas de vuelo. Olivia estaba de pie atrás, con las manos juntas, escuchando cada palabra. Observó el orgullo brillar en los ojos de los demás, vio cómo disfrutaban de la idea de mantener sus tradiciones familiares, cómo se jactaban de los entrenadores de alto nivel con los que habían estudiado. El coronel finalizó la orientación con una mirada significativa en su dirección. Algunos de ustedes provienen de líneas de realeza de la Fuerza Aérea, otros no, pero esperamos que cada piloto se gane su lugar en el cielo. El subtexto era claro y las sonrisas burlonas le decían que nadie creía que ella pertenecía allí. Ella no dijo nada, solo asintió cuando los despidieron. Un cadete más joven le dio un codazo a un amigo y le susurró, ¿la viste tomando notas? ¿Qué cree que es esto? Una clase de mecanografía. El amigo rió disimuladamente. Olivia dejó que la risa la invadiera, dolorosamente consciente de que el silencioso blanco en su espalda solo se había vuelto más grande. El almuerzo en el Messaul no fue un respiro. Encontró una bandeja en un asiento de esquina y en su mano llevaba el mismo uniforme viejo con manchas de sopa ahora medio secas. No tenía apetito, pero se obligó a comer porque recordó la advertencia de su madre de nunca saltarse una comida. Uno nunca sabe cuándo el hambre será la diferencia entre el éxito y el fracaso en una emergencia. Mientras ella revolvía su ración parecida a avena, un cadete alto pasó lentamente, inclinó su tazón de sopa en el ángulo justo y vertió el contenido en su bandeja. El líquido caliente le salpicó la mano y le quemó la piel. Él dejó escapar un jadeo sarcástico. Ups, estoy seguro de que no vale la pena llorar por esa vieja camisa. La mesa estalló en risas, una sinfonía de burlas. Olivia sintió un calor punzante en su muñeca y olió el penetrante aroma del caldo demasiado salado. Ella dejó la cuchara con calma, limpió el desastre con una servilleta y mantuvo la vista fija en la bandeja. Una vez que la risa murió, ella reanudó su alimentación con lo poco que quedaba intacto, con expresión resuelta. Se dio cuenta de que un par de cadetes jóvenes con los ojos muy abiertos la miraban con algo parecido a la lástima, pero no hicieron ningún movimiento para defenderla. Ella no esperaba que lo hicieran. La cultura en Falcon Ridge era clara. Si no tenías influencia, eras polvo bajo las botas de quienes sí la tenían. Después de terminar su almuerzo ahora arruinado, se puso de pie, colocó la bandeja en el estante de desechos y salió con la cabeza en alto y la sopa todavía goteando de su manga. Esa tarde tuvo lugar la clase de teoría de vuelo en una sala larga y resonante. Filas de cápsulas de simulación avanzada se alineaban en las paredes, cada una conectada a una fuente neuronal que ofrecía escenarios de vuelo en tiempo real. El instructor, un hombre engreído con un uniforme impecable, se presentó como el mayor Ringwall. Hablaba como si cada palabra tuviera el peso de una conferencia épica. Aquí en Falcon Ridge, refinamos lo mejor, declaró, pavoneándose frente a las vainas. Separamos a aquellos que provienen de linajes de vuelo reales de aquellos que solo creen que pueden manejar estas aves. Mientras decía esto, su mirada se fijó en Olivia. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Esperemos que todos sepamos cuál es nuestro lugar. Luego comenzó a explicar la aviónica avanzada, enfatizando su complejidad.
Olivia escuchaba atentamente, tomando notas en su maltratado cuaderno, a veces consultando líneas de un manual que había traído consigo. Ella reconoció ciertos errores u omisiones en las explicaciones del mayor Ringwall, pero guardó silencio. Recordó cómo su padre le había enseñado a navegar con instrumentos comparando las lecturas manuales con las condiciones reales, un método que casi nadie practicaba en la era digital. En un momento dado, el instructor la vio garabateando. Se detuvo a mitad de la frase. «Señora Hayes», dijo arrastrando las palabras. «¿Te estoy aburriendo? ¿O quizás tienes algo que añadir de tu vasta experiencia en...?» ¿Qué era? La sala se llenó de risas silenciosas. Cerró su cuaderno y negó con la cabeza cortésmente. «No, señor». Él asintió, sonriendo con suficiencia. «Agradecemos su entusiasmo, señorita Hayes, pero aquí solo aceptamos las opiniones de quienes han volado una cabina de verdad». Luego continuó, ignorando el rubor que le tiñó las puntas de las orejas. Mantuvo su cuaderno cerrado sobre el regazo, consciente de que toda la clase disfrutaba de este menosprecio público. Cuando terminó, se escabulló sin mirarlos a los ojos, con el corazón latiendo con fuerza por el conflicto de querer demostrarles que estaban equivocados y sabiendo que aún no había llegado el momento. Los días siguientes adquirieron un ritmo castigador de pequeños tormentos. Cada mañana, Olivia encontraba nuevos insultos escritos con rotulador negro en su taquilla. Uno decía, «Logística, no piloto». Otro, «Vete a casa, a tu máquina de escribir». Los borraba con silenciosa determinación, negándose a que quedaran como cicatrices en la puerta de acero. En la cafetería, el mismo grupo de cadetes rondaba cerca de su mesa, esperando la oportunidad de degradarla con comentarios maliciosos. Lo peor fue el día antes de su primer vuelo de evaluación importante. Alguien lo planeó para que la encerraran en un almacén con equipo de repuesto. Había entrado a buscar un casco, y antes de que se diera cuenta, la puerta se cerró de golpe y se cerró desde afuera. La luz del techo parpadeó, revelando estantes mohosos llenos de trajes de vuelo anticuados y cajas de aparatos electrónicos. Golpeó la puerta, gritando, pero la única respuesta que obtuvo fueron risas que resonaban más allá de la barrera metálica. Después de media hora, se sentó en el frío suelo de hormigón, con la bombilla tenue proyectando su sombra sobre cajas polvorientas. No tenía reloj, pero sentía que el tiempo se le escapaba. Su evaluación de vuelo marcaba las 3 horas. Contó sus respiraciones, una por segundo, esperando que alguien se diera cuenta de que faltaba. Entonces oyó voces susurrantes pero alegres. A ver cuánto tiempo aguantaría la señora. El cuaderno la mantiene sereno, seguido de una risa contenida. Uno de ellos preguntó si debían transmitirlo en vivo, pero el otro rió disimuladamente diciendo que era demasiado aburrido verla sentada allí en la oscuridad. Cerró los ojos, recordando las lecciones de su padre sobre la compostura en cabinas cerradas. Cuando no puedas mover las alas, mantén la mente en vuelo. Pensó en el diagrama de vuelo manual que había estudiado. La forma en que su madre se comportó una vez en una gala militar, con un vestido de segunda mano y una postura orgullosa a pesar de los desaires de la élite de la sociedad. Olivia dejó que esos recuerdos la llenaran, manteniendo la calma hasta que finalmente, después de 3 horas, un mecánico que pasaba por el almacén la oyó intentar abrir la puerta con la palanca. La abrió con una mirada perpleja. Ella le dio las gracias en voz baja, salió y corrió a su evaluación. Llegó demasiado tarde. El instructor la despidió con un gesto, diciéndole que había perdido su lugar. Lo aceptó impasible mientras un grupo de cadetes sonreía con suficiencia en el pasillo. Estaba segura de que esperaban una crisis nerviosa. Tal vez. Lágrimas, pero no las derramó. Esa noche, sentada en su litera en el estrecho barracón, con las luces del techo parpadeando, reflexionó sobre si todo esto valía la pena. Sacó un pequeño espejo de su taquilla, se contempló el reflejo cansado y sintió una punzada de nostalgia por los días más sencillos de su juventud.
Había crecido cerca de una vieja pista de aterrizaje que su padre ayudaba a mantener. Nunca fue un alto cargo, nunca famoso, solo un hombre que entendía el alma de un avión de una manera que los libros de texto jamás podrían. Le enseñó a manejar la turbulencia de la misma manera que su madre le enseñó a manejar el desprecio con mesura. Recordó un día, de pie junto a un biplano destartalado, a su padre diciéndole: «Vive si alguna vez tienes que aterrizar sin instrumentos. Confía en tus instintos. Confía en la tierra y confía en el avión. Todo lo demás es ruido». Se repetía esas palabras mentalmente cada vez que se enfrentaba a la adversidad. En el espejo, veía a una mujer que había soportado suficientes pequeñas humillaciones como para llenar volúmenes enteros, pero se negaba a quebrarse. Apartó el espejo, se puso de pie y puso a prueba la tensión de sus brazos estirándose como si se preparara para un vuelo. Sabía que solo necesitaba una oportunidad, un vuelo real para demostrar de que era capaz. No se hacía ilusiones de que llegaría fácilmente. Pero su corazón le decía que ese día llegaría y que tenía la intención de estar lista. En las semanas posteriores a la rutina, el acoso se intensificó. Cuanto más se negaba a derrumbarse, más decididos estaban a verla estallar. A veces, era un golpe sutil y accidental que derramaba su bebida, una broma sarcástica sobre su reliquia de papel, un cuaderno. Otras veces, eran simuladores de vuelo descarados reprogramados para fallar justo cuando ella comenzaba, lo que resultaba en puntuaciones artificialmente bajas. Mencionaba los errores del sistema, pero nadie la escuchaba. Al parecer, el mando de la base estaba demasiado impresionado con los antecedentes estelares de sus compañeros como para. Se preguntaba si se estaba produciendo algún sabotaje entre bastidores. Vivía en un torbellino de chismes, un fantasma en un lugar donde la extravagancia reinaba. Sin embargo, cada noche, después del último ejercicio, se quedaba en la sala de teoría de vuelo, recalibrando meticulosamente sus conocimientos con viejos manuales, verificando cada principio, cada aproximación de navegación, cada plan de contingencia para emergencias. Recordaba las historias de su padre sobre los primeros pilotos que volaban sin GPS, confiando únicamente en la curvatura del horizonte y el deslizamiento del viento sobre las alas. Creía que había poder en ese método de vuelo más antiguo y silencioso, un poder que ninguno de ellos pudo comprender hasta que sus preciados componentes electrónicos fallaron. Al amanecer de un fresco lunes, toda la base se reunió frente a la pista principal para un vuelo de demostración a cargo de unos pocos cadetes estrella. El coronel Wright, el mismo hombre que había dirigido esa primera orientación, se dirigió a la multitud con voz potente. Habló de tradición, legado y de cómo esta próxima generación de pilotos mantendría los apellidos que forjaron la reputación de Falcon Rig. Olivia se quedó de pie en el borde, escuchando el subtexto tácito: solo los ungidos brillarían de verdad. Divisó una figura alta y severa entre la multitud, alguien a quien reconoció de un vistazo fugaz en un pasillo restringido. Se rumoreaba que estaba relacionado con programas de sigilo ultrasecretos. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Él apartó la mirada con desinterés. La demostración comenzó con cada cadete estrella despegando en entrenadores avanzados, realizando rizos y maniobras precisas que provocaron rugidos de aprobación de los observadores reunidos. Uno tras otro, se elevaron en formaciones ordenadas. Olivia observó con los brazos cruzados mentalmente, observando los patrones de aproximación de cada piloto, notando pequeñas inconsistencias. La multitud vitoreó los pases a alta velocidad, pero Olivia reconoció una aproximación fallida por aquí, un ángulo de inclinación descuidado por allá. No dijo nada. Al terminar, el coronel Wright los felicitó a todos y luego anunció la siguiente fase de evaluaciones. Pasó por alto el nombre de Olivia como si apenas existiera. Ella permaneció en silencio, con la mirada tranquila y una postura firme. Más tarde, cuando todos se dispersaron, ella oyó a un grupo burlándose de ella, diciendo que probablemente ni siquiera podía manejar un ultraligero, y mucho menos un avión a reacción. Las palabras la desgarraron,
pero se negó a demostrarlo. Solo respiró hondo y se alejó decidida a no alimentar su satisfacción. Esa noche, un avión de carga entregó componentes especializados que se rumoreaban eran para un nuevo bombardero furtivo. La base bullía de especulaciones. Se hacía el silencio cada vez que se mencionaba el nombre B-2, como si decirlo en voz alta pudiera violar los protocolos de seguridad. Olivia, al regresar de estudiar tarde en la sala de teoría de vuelo, vio siluetas descargando cajas bajo los reflectores cerca del hangar 7. Se detuvo, observando desde lejos. Un par de mecánicos guiaban un tractor que transportaba módulos pesados, cada uno marcado con números crípticos. Intuyó que la mera presencia de estos componentes anunciaba que algo importante estaba a punto de suceder. Durante los siguientes días, los rumores se intensificaron. Un B-2 Spirit estaba programado para un breve aterrizaje en Falcon Ridge para pruebas avanzadas. Muchos cadetes estaban rebosantes de emoción. Se imaginaban realizando acrobacias o al menos mirando boquiabiertos. El famoso avión. Olivia mantuvo su habitual silencio, captando detalles de las conversaciones susurradas del personal más experimentado. En la cafetería, captaba frases como altitud inalcanzable o autorización estricta de vuelo. Guardaba estos detalles en silencio. En privado, pensaba en las notas de su padre sobre los bombarderos furtivos de gran altitud, como dependían de una serie de componentes electrónicos que rara vez, o nunca, fallaban, pero cuán catastrófico sería si lo hicieran. Casi podía oír su voz diciéndole, ese avión es una obra maestra, pero si algo falla electrónicamente, necesitas conocimientos de la vieja escuela. Dejó que ese recuerdo se asentara en su mente como una promesa. Finalmente, amaneció el día de la llegada del B-2. La base estaba tensa por la anticipación. Todos los pilotos e instructores recibieron la orden de estar en espera, listos para el vuelo de demostración que probaría los sistemas actualizados de los bombarderos. Olivia ocupó su lugar entre los cadetes menos conocidos que observaban desde la barrera cómo la elegante silueta triangular descendía sobre la pista. El avión parecía un visitante de otro mundo, mate, negro y amenazante en su silenciosa aproximación. El rugido del aterrizaje reverberó en su pecho. Sintió una punzada de reverencia al recordar cómo su padre, una vez, había señalado la foto de un B-2 en una revista polvorienta y había dicho, ese es el futuro. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver uno, recuerden cuánto se esconde bajo su piel. En cuanto se detuvo, los equipos de tierra se arremolinaron a su alrededor, conectando los diagnósticos y asegurándose de que todo estuviera listo para el próximo vuelo de prueba del piloto. Olivia se mantuvo apartada, sin ser notada, observando cada detalle con su ojo atento. Las alarmas de última hora de la mañana sonaron inesperadamente en Falcon Ridge. Al principio, nadie pudo descifrar lo que estaba sucediendo. Los altavoces crepitaron, exigiendo atención inmediata. Olivia salió corriendo, uniéndose a una multitud de personal que corría hacia la zona de reuniones. El coronel Wright estaba de pie al frente, con el ceño fruncido, gritando por encima del estudio. «Tenemos un problema», anunció, con la voz temblorosa por la urgencia. Durante un vuelo de prueba de rutina, el piloto del B-2 aparentemente perdió el conocimiento. La aeronave sigue en el aire, perdiendo altitud y en ruta directa hacia zonas pobladas si no intervenimos. La conmoción recorrió a la multitud. La gente comenzó a hablar a la vez, lanzando sugerencias. «Envíen el dron», gritó alguien. «Anulación remota». Otro insistió. El coronel frunció el ceño. «Parece que las comunicaciones no funcionan correctamente. No podemos establecer un enlace estable con los sistemas de a bordo. El piloto automático está desconectado». Una energía frenética invadió a la multitud. Los cadetes que se habían pavoneado toda la semana, presumiendo de su destreza de vuelo, ahora parecían paralizados. Los instructores y los supuestos pilotos veteranos intercambiaron miradas de pánico.
El B2 era demasiado avanzado para una solución rápida, y lo que estaba en juego era astronómico. Un accidente podría costar vidas y devastar la reputación de la base. El coronel Wright exigió un voluntario para una intercepción aérea de emergencia, pero nadie se ofreció. Todos dudaron, ante lo casi imposible, una anulación en pleno vuelo de un bombardero furtivo con sistemas defectuosos. El silencio que se hizo estaba cargado de miedo. Entonces, una figura solitaria se distinguió de la multitud. Olivia Hayes dio un paso al frente, con una libreta en una mano y un trozo de papel en la otra. Al principio, el coronel parpadeó como si no se diera cuenta de quién era. Luego, la confusión se dibujó en su rostro. «¿Usted, señora Hayes?», preguntó con voz teñida de incredulidad. Ella asintió. «Señor, tengo el código de anulación del B2», dijo con voz tranquila y clara. «Creo que puedo corregir manualmente su trayectoria de vuelo». Murmullos estallaron. «Está mintiendo», siseó alguien. «Está delirando», espetó otro. El coronel la miró fijamente, inseguro. «¿Cómo es posible?», empezó. Pero el tiempo apremiaba. La lectura del altímetro del B2 se desplazaba por un monitor cercano, mostrando un rápido descenso. Unos minutos más y podría desaparecer del radar o estrellarse. Olivia vio un destello de indecisión en los ojos del coronel. Estaba dividido entre desprecio y desesperación. Al final, ganó la desesperación. «Bien», gruñó, señalando un pequeño carrito de golf usado para transporte en asfalto. «Vámonos. Si puedes hacerlo, hazlo». No perdió tiempo. Agarrando su papelito, corrió hacia el aeródromo, mientras la multitud se dispersaba conmocionada. Oyó burlas a sus espaldas, pero también susurros ansiosos. Nadie más se movió para ayudar. Todos se quedaron inmóviles, temerosos de fracasar delante de todos, y quizás temerosos de triunfar si eso significaba eclipsar sus preciados legados. Corrió por la pista, bajo el sol del mediodía, que le quemaba los hombros a través de la fina tela de su uniforme. Los mecánicos se apartaron a toda prisa, con la confusión reflejada en sus ojos, mientras ella subía al carrito de golf y pisaba a fondo. El polvo se levantó tras ella mientras esquivaba camiones y equipos. Al final de la pista se alzaba un elegante avión de entrenamiento biplaza. Con el personal de tierra demasiado nervioso para interrogarla, se metió en la cabina, abrochando las correas del arnés en tiempo récord. Encendió el motor, sintiendo su zumbido en los huesos. A lo lejos, un oficial de la torre de control gritó algo sobre autorización. Respondió en medio de esta calma, una intercepción de emergencia de despegue inmediato. La torre dudó solo un segundo, luego la autorizó porque en ese momento, una calma autoritaria irradiaba de su voz. Rodó hacia la pista. El oficial de la torre exclamó que el B2 estaba a una altitud crítica, que podría estar desviándose hacia un curso de colisión con la línea Argel cerca de un pequeño pueblo del desierto. Olivia lo oyó, pero su atención estaba en el recuerdo de volar un viejo avión de entrenamiento con su padre. Sin instrumentos, solo habilidad pura, se susurró a sí misma. Confía en tus instintos. Confía en el avión. Aceleró el motor, lanzando el avión de entrenamiento al cielo. Una nube de polvo marcó su salida de la pista de Falcon Ridge. Ascendiendo por el aire caliente del desierto, divisó el B2 a lo lejos, una forma oscura que se tambaleaba a la luz del sol. La radio de la base crepitaba con instrucciones medio asustadas del coronel Wright, del control de vuelo, de cualquiera que creyera tener una solución. Pero nada importaba si el piloto del avión estaba inconsciente. Si la electrónica de la aeronave estaban fallando, necesitaba una aproximación manual. Estudió su respiración, recordando las viejas lecciones de su padre. Sus ojos escudriñaron el horizonte, midiendo los ángulos de la luz solar y la silueta de la cresta. En su mente, imaginó el mapa topográfico de la región, uno que había estudiado en guías antiguas y polvorientas cuando era adolescente.
Introdujo el código de anulación en la consola de su entrenador, con la esperanza de interactuar con el B2. Un pitido indicó un éxito parcial en lugar de estática. Maldijo en voz baja. El B2 perdía altitud más rápido ahora que su morro se inclinaba precariamente. Se dio cuenta de que solo había una opción: abordar físicamente el bombardero y corregir su rumbo. Esa idea era una locura según los protocolos estándar. Pero ningún protocolo estándar lo salvaría a tiempo. Tomó una decisión instantánea de maniobrar detrás del B2 para igualar la velocidad e intentar un atraque aéreo. Una hazaña casi imposible. Sin embargo, el entrenador tenía una pequeña escalera retráctil para transferencias en el aire en ciertas misiones especializadas. Solo había leído sobre ella, nunca la había hecho. Pero la voz de su padre resurgió en su memoria. A veces sí. Lo que el cielo exige. Tras el B2, luchó contra la turbulencia de su enorme estela. El avión de entrenamiento vibró violentamente y el sudor le latía en la frente. Redujo la potencia del motor para igualar la velocidad del bombardero. El B2 descendía en espiral lentamente, descendiendo peligrosamente cerca de la línea Argel. Tenía minutos como mucho. La radio crepitaba con voces frenéticas de Falcon Ridge, pero las ignoró. Con una precisión inexorable, introdujo el morro del avión de entrenamiento bajo un pequeño puerto de acceso cerca de la parte inferior del B2 y activó un mecanismo de bloqueo que solo se había probado en simulaciones. Un sonido metálico resonó en la cabina y el avión de entrenamiento se estremeció al conectar. Presionó un interruptor para activar el pestillo de emergencia de su cabina y luego se desabrochó el arnés. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Los dos aviones, envueltos en un abrazo precario, se sacudían en el aire turbulento. Abrió la cabina con el viento rugiendo. Agarró una cuerda y se izó. Zapatos, buscando apoyo en el ala del entrenador. Con el viento azotándole el cuerpo, avanzó lentamente hacia la escotilla inferior del B2, que ahora estaba parcialmente alineada con la parte superior. Intentó abrir torpemente el pestillo de emergencia del lateral del B2, respirando con dificultad mientras el viento del desierto le azotaba la cara. Los segundos le parecieron horas. Por fin, la escotilla cedió y se arrastró dentro, desplomándose sobre el frío suelo interior del bombardero. Una vez dentro del B2, el silencio era inquietante, interrumpido solo por las alarmas que se filtraban en la cabina. Se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. El piloto estaba desplomado sobre los controles, inconsciente. Comprobó si aún tenía pulso, pero débil. Lo recostó con cuidado, abrochándolo en un asiento plegable. El panel de la cabina emitió luces de advertencia. Las lecturas digitales estaban casi distorsionadas. Intentó reactivar el piloto automático, pero el sistema mostró errores. El avión se sacudió, inclinando el morro hacia abajo. Estaban peligrosamente cerca de la cresta, que rodeaba un conjunto distante de residencias civiles. Si se estrellaban, sería catastrófico. Se deslizó en el asiento del piloto, tecleó el código de anulación en la pantalla parpadeante. Nada. La consola se negó a responder. Su mente daba vueltas con todas las técnicas de la vieja escuela que conocía. Entonces vio un pequeño compartimento etiquetado como navegación manual. Lo abrió. Dentro había una carta topográfica desgastada, presumiblemente para situaciones de último recurso. Respiró hondo, examinando la carta con la misma facilidad práctica que había perfeccionado desde la infancia. Comparó rápidamente las elevaciones de las líneas de referencia, los ángulos de aproximación y las velocidades del viento. Luego, ignorando la advertencia digital chirriante, accionó el control manual, ajustando a la fuerza el cabeceo del avión. El B2 gruñó en protesta, pero respondió. Sintió la ráfaga de presión de aire cuando el morro se elevó, evitando una colisión fatal por solo cientos de pies. La línea de cresta descendió bajo ellos, dejando el cielo abierto. Exhaló aliviada. Sin embargo, la crisis no había terminado.
El motor de estribor se estaba sobrecalentando y el panel de control indicaba una falla hidráulica parcial. Cortó la alimentación de ciertos subsistemas, recordando cómo los aviones más antiguos tenían que desviar las líneas de presión. Sus manos se movían con rapidez y confianza, accionando interruptores que rara vez se usaban en vuelos estándar. Paso a paso, estabilizó el avión, guiada por la carta topográfica y su propio sentido del horizonte. La radio crepitaba. Voces de Falcon Ridge exigían actualizaciones. Respiró hondo. «Soy Hayes», dijo con voz tranquila. «He tomado el control manual del B-2. Espere nuevas instrucciones». Una oleada de incredulidad y alivio se apoderó de la estática. La voz del coronel Wright finalmente se abrió paso. «Hayes, Dios mío, estás en el B-2. Vemos que tu altitud se está nivelando. ¿Qué necesitas?» Echó un vistazo al mapa desgastado. «Despejen la pista», respondió. «La traigo de vuelta». Hubo un momento de silencio atónito, luego una confirmación frenética de que la pista estaría lista. Condujo el bombardero con cuidado alrededor de cada movimiento de la palanca de mando, recordando las viejas lecciones de su padre. A pesar del avanzado diseño furtivo del avión, cada gramo de vuelo real exigía respeto por la física. Guió al bombardero en un descenso cuidadoso, ignorando los fallos en las pantallas, confiando en las ventanas y en su conocimiento de la altitud. Afuera, el desierto se extendía en tonos dorados. El avión traqueteaba, luchando contra ella en la aproximación final. Aún así, lo convenció de bajar con una presión suave pero firme sobre la palanca de mando. La pista se hizo más grande en el parabrisas y las ruedas chirriaron al tocar el asfalto. Una sacudida resonó en la cabina, pero se mantuvo firme, desplegando el tren de aterrizaje por completo, dejando que la fricción los ralentizara a paso de tortuga. Finalmente, se detuvieron bajo el cegador sol del mediodía. Apagó el B-2 y revisó al piloto, que comenzaba a despertar. Los médicos se apresuraron a avanzar. El personal de tierra inundó la pista. Los motores se enfriaban al enfriarse. Olivia se desabrochó el cinturón. La adrenalina aún vibraba en sus extremidades. Abrió la escotilla de la cabina y la intensa luz del desierto la inundó. Afuera, toda la base parecía estar allí. Los instructores de cadetes, los mecánicos del coronel y esa figura alta y severa que había visto antes. Todos la miraron con total incredulidad. Nadie habló por un momento. Entonces el coronel Wright se acercó con el rostro pálido y la voz cargada de asombro. «Hayes, ¿cómo?» Bajó por el último, con el uniforme inestable empapado en sudor. Los observadores la miraron con aire de alivio, como si fuera radiactiva. Incluso los matones que la habían encerrado en un almacén se quedaron allí boquiabiertos. Miró a todos en silencio, sintiendo una oleada de triunfo e ira. Pero recordó las palabras de su padre sobre la humildad. Así que simplemente dijo que el piloto necesitaba ayuda. Fue toda la explicación que ofreció, sosteniendo su cuaderno desgastado en una mano y la carta topográfica en la otra. Unas horas más tarde, toda la base fue convocada a una asamblea de emergencia en el hangar principal. Los médicos se llevaron al piloto inconsciente para atenderlo, y el coronel Wright exigió la plena rendición de cuentas por lo sucedido. Olivia permaneció de pie cerca del fondo mientras la multitud se reunía en un silencio confuso. Finalmente, el coronel Wright subió a una plataforma flanqueado por personal superior. Detrás de ellos, envuelto en penumbras, se encontraba aquella figura alta y severa, un oficial cuyo porte irradiaba autoridad pura. El coronel se aclaró la garganta, con la voz amplificada por el micrófono. «Hoy temprano», comenzó, «casi perdimos un B-2 Spirit debido a una grave emergencia en vuelo. El piloto estaba incapacitado, los sistemas del avión fallaron». Hizo una pausa, dejando que el silencio se instalara. Ninguno de nuestros mejores cadetes o instructores se atrevió a intentar un rescate. Solo una persona tuvo el coraje de actuar.
Decenas de ojos se posaron en Olivia. Ella percibió la tensión, la incredulidad. El coronel le hizo señas para que avanzara. Ella dio un paso al frente. Su viejo uniforme parecía fuera de lugar entre el impecable atuendo de los altos mandos. El coronel asintió. Olivia Hayes, no eres una simple cadete. Tienes un rango que antes no podíamos revelar. Tengo órdenes directas del alto mando para revelar tu identidad completa. Una oleada de asombro recorrió al público. Es una mayor de las fuerzas especiales en el programa clasificado B2, dijo el coronel. Se escucharon jadeos. Continuó. Ha liderado 17 misiones encubiertas bajo una señal de llamada no revelada. Es, que sepamos, la única piloto viva que ha volado con seguridad un B2 con un fallo electrónico total. Y lo acaba de volver a hacer hoy. Porque por un momento, el hangar quedó en silencio sepulcral. Entonces se desató el caos. Murmullos, exclamaciones, gritos de incredulidad. Los matones que la habían atormentado tenían rostros conmocionados y pálidos. El coronel levantó una mano para pedir silencio. Si alguien aquí se ha burlado, obstruido o lastimado a la mayor Hayes, queda expulsado de estas instalaciones y excluido de futuros programas estratégicos. Exclamaciones de sorpresa interrumpieron el silencio. Un puñado de cadetes, incluyendo a los que la encerraron en el almacén, permanecieron temblando, conscientes de que sus carreras acababan de ser destruidas. El coronel hizo un gesto al severo oficial de atrás, quien dio un paso al frente. Se presentó como el brigadier Kessler, supervisor de operaciones secretas de sigilo. Con un saludo seco, dijo, la mayor Hayes ha sido asignada aquí de forma encubierta para evaluar nuestros protocolos de entrenamiento. Está claro que ha descubierto que algunos de nosotros carecemos tanto de habilidades como de carácter moral. En las primeras filas, un instructor principal se encogió bajo la mirada del brigadier. Otros simplemente se quedaron mirando al suelo, sin querer mirar a Olivia a los ojos. El coronel Wright se volvió hacia ella y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Mayor Hayes, dijo, con la voz aún temblorosa, con una mezcla de respeto y culpa. Toda la base está en deuda con usted. Permítame presentarlo, pero Olivia levantó la mano, deteniéndolo. Pudo ver un metal dentro de la caja brillando bajo las luces de la percha. Ella negó con la cabeza. Me niego, dijo en voz baja, con su voz resonando en el silencio. El coronel parpadeó, aturdido. Respiró hondo, observando el mar de rostros, algunos pálidos de vergüenza, otros mirándola con un respeto renovado. ¿Crees que el cielo estaba reservado para quienes presumen y temen ensuciarse?, dijo, cada palabra precisa. Vine aquí para demostrar que los verdaderos pilotos tienen la humildad de nunca dejar a nadie atrás, sin importar quién sea. El silencio se hizo más profundo como si la base misma contuviera la respiración. Se giró, se quitó la placa con su nombre y la colocó suavemente en el borde del podio. Luego saludó con un gesto seco y perfecto de firmeza, y bajó las escaleras. Nadie la detuvo. La multitud se apartó, dejándola pasar, sin saber si saludar o agachar la cabeza. Caminó por la pista, el mismo pavimento abrasador por donde había corrido para rescatar el B2. El cielo del desierto se extendía sobre sus cabezas como un vasto dosel de posibilidades. Se detuvo solo una vez para contemplar la vista de en el hangar 7. Dentro del destartalado bombardero, había aterrizado sana y salva horas antes. Sentía una opresión en el pecho con los ecos de todas las lecciones de su padre y el recuerdo de cómo su madre se comportaba con vestidos de segunda mano entre multitudes indiferentes. Luego reanudó la marcha, con el eco de los pasos. Para cuando las puertas del bombardero aparecieron a la vista, pudo oír los murmullos en la distancia. Era ella, la silenciosa que aterrizó el B2 y nos hizo a todos caer de rodillas. No disminuyó la velocidad. Llegó al puesto de guardia, saludó cortésmente al desconcertado centinela y salió de los confines de Falcon Ridge, dejando atrás un lugar que nunca la había acogido de verdad. No sentía amargura,
solo una sensación de plenitud porque el cielo había sido su verdadero hogar desde siempre. Pasó esa noche sola en un pequeño motel a varios kilómetros de distancia, con el neón parpadeando en la ventana. Dormitó varias veces. Los acontecimientos del día se repetían en su mente como una película. La frenética carrera hacia el entrenador, el espeluznante vuelo en el aire. Las alarmas de la cabina sonaron en el momento en que sintió que el B-2 respondía a sus manos sobre la palanca de mando. Poco antes del amanecer, se despertó bruscamente, asaltada por el recuerdo de aquel silencio en el hangar cuando el coronel reveló su identidad. Se preguntó si su padre se habría sentido orgulloso. Lo imaginó sonriendo, pero también recordándole que siempre había un próximo vuelo, un próximo desafío, un próximo horizonte que conquistar. Era un consuelo, un testimonio de la simple verdad de que seguía siendo Olivia, sin importar cómo la llamaran los demás. Para cuando salió el sol, se había marchado, dejando atrás el torbellino de rumores y los restos irregulares de una base obligada a enfrentarse a su propia arrogancia. Semanas después, corrió la voz por diversos canales de que Falcon Ridge había sufrido una purga interna masiva. Los cadetes y el personal que participaron en su humillación fueron despedidos sumariamente. Un nuevo liderazgo intervino, presumiblemente decidido a no dejar que los prejuicios ni el nepotismo eclipsaran su auténtica habilidad. Ninguna de esas noticias la sorprendió. Sabía que si lo hacía bien, si salvaba el día, la reacción oficial sería severo. Simplemente lo aceptó como parte de la naturaleza de doble filo del sistema. No deseaba regresar, no tenía la sensación de asuntos pendientes. El cielo pertenecía a quienes se lo ganaban, y ella había demostrado con creces su lugar. Mientras tanto, el piloto del B-2 que había rescatado se recuperó y, según se dice, contó cómo había vislumbrado una figura con un uniforme desgastado a los controles antes de desmayarse por completo. Nunca vio su rostro. A veces, Olivia se preguntaba si eso era lo mejor, si ella seguía siendo una tenue silueta de salvación en su memoria. Deambuló un rato, buscando rincones tranquilos en pequeños aeródromos donde pudiera alquilar un avión y deslizarse entre las nubes. Cada vuelo se sentía como una bendición, un recordatorio de las enseñanzas de su padre sobre confiar en la tierra y en el avión. Llevaba consigo el cuaderno maltratado, garabateando nuevas observaciones sobre la deriva del viento, sobre las discrepancias de los alíteres, sobre cualquier cosa que llamara su atención. Pensaba a menudo en su madre, que había enfrentado el ridículo social con la misma serena dignidad, sin rebajarse jamás a defenderse de la crueldad mezquina. Quizás el ejemplo de su madre la había moldeado mucho más de lo que ella creía, esta disposición a ser incomprendida, hasta el momento en que una vocación superior exigía actuar. Cada día, el recuerdo de Falcon Ridge se hacía más lejano, reemplazado por la simple alegría de los cielos abiertos y el suave zumbido de un motor. Entonces, una tarde, mientras se preparaba para despegar de una polvorienta pista en Arizona, una figura se le acercó, alta e imponente, con un inconfundible porte de mando. Se presentó como el coronel Drake, enlace del brigadier Kessler, el hombre que había visto en el hangar. Cortésmente, le informó que los altos mandos la necesitaban para una nueva asignación, algo más allá de la simple instrucción de vuelo. Ella negó con la cabeza cortésmente, declinando la oferta. Estaba harta de secretos oficiales y jerarquías rígidas. El coronel Drake le puso un sobresellado en la mano de todos modos, diciendo que el brigadier Kessler creía que solo ella podía manejar ciertas misiones especializadas. Aceptó el sobre, pero lo dejó sin abrir. Más tarde esa noche, lo quemó en una lata de café afuera. En su habitación de motel, dejando que las llamas lamieran los bordes de las cartas clasificadas. Observó cómo el papel se convertía en cenizas. Había rescatado un avión, salvado una base y demostrado su habilidad. Ahora prefería mantenerse alejada de su laberinto de obligaciones y sospechas. Pensó en la cabina del B-2, en cómo sonó la alarma, en cómo supo exactamente qué hacer. Ese momento había sido la culminación de las enseñanzas de su padre,
la determinación de su madre y su propia voluntad imparable. No necesitaba más validación. Con el tiempo, los rumores sobre la mujer silenciosa se extendieron por el boca a boca invisible de la Fuerza Aérea. Los pilotos contaban historias en voz baja sobre una mujer que sobrevoló los sistemas defectuosos de un B-2 y desapareció después, dejando a los jefes sin palabras. Algunos la pintaron como una leyenda viviente. Otros la descartaron como un rumor, un mito exagerado. Olivia escuchaba estas historias ocasionalmente, pero rara vez respondía. Si la presionaban, decía algo vago como, «Qué interesante». «Oh, espero que haya encontrado la paz». Luego cambiaba de tema. Pasó sus días volaban en avionetas entre pistas remotas, a menudo para misiones de suministro humanitario que llegaban a lugares donde los aviones más grandes no podían aterrizar. Encontraba satisfacción en esos viajes cortos, cada uno un recordatorio de que volar no era un privilegio de aristócratas, sino un don que debía servir a todos, especialmente a los necesitados. Sin embargo, con el tiempo, y siendo el mundo como era, se cruzó con quienes la reconocieron. En un puesto polvoriento, un piloto recién graduado de Falcon Ridge se acercó a ella con tembloroso respeto, balbuceando que la base había cambiado drásticamente desde que se fue. Él dudó, luego la felicitó por inspirar un nuevo protocolo que valoraba la habilidad por encima de las conexiones. Ella asintió cortésmente, diciendo muy poco. Pero más tarde esa noche, en su litera improvisada, se permitió una pequeña sonrisa. Quizás el sueño de su padre de volar como ecualizador se estaba haciendo realidad poco a poco. El tiempo fluía suavemente, marcado por atardeceres vistos desde las ventanas de la cabina y amaneceres pasados repostando en pistas desiertas. En su último vuelo, antes de que planeara tomar un descanso, se elevó a gran altitud sobre un desierto. Avión, el cielo pintado con vetas rosas y doradas. Dejó que el avión planeara en ese silencio, recordando cómo había guiado el B-2 hacia abajo cuando nadie más se atrevía. No sentía orgullo ni arrepentimiento, solo una silenciosa aceptación de haber hecho lo que debía hacerse. Esperaba que su madre hubiera visto en ella un reflejo de la misma gracia serena que llevaba vestidos de segunda mano a pasillos abarrotados sin pestañear. Mientras el avión descendía, cerró los ojos un momento, sintiendo el viento alrededor del fuselaje. Los motores tarareaban una canción de cuna que se fundía con el recuerdo de la vieja voz de su padre. Sí, seguía volando, y eso era todo lo que importaba. Aterrizó en una pista irregular salpicada de cactus, las ruedas traqueteando al tocar el suelo. Tras detenerse, apagó el motor y salió, con el polvo arremolinándose alrededor de sus tobillos. Apoyada en el fuselaje, contempló el amplio horizonte. El futuro se sentía abierto, sin las limitaciones de una sola pista o base. Tal vez aceptaría un contrato algún día si se alineaba con sus convicciones. O tal vez continuaría con estos vuelos más cortos, cada uno un testimonio de que no hacía falta ser ruidoso para importar en el vasto cielo. Su padre había dicho una vez que volar era lo más cercano que los humanos a la humildad ante la naturaleza. Una vez en el aire, las tormentas, la cizalladura del viento y las infinitas variables te recordaban lo pequeño que eras. Ese recuerdo encendió una chispa en su interior. Falcon Ridge había intentado aplastarla con arrogancia, pero al final, el cielo mismo había demostrado su valía. Semanas después, un sobre sin marcar llegó a un pequeño apartado de correos que a veces usaba. Dentro había una sola fotografía de un B-2 con las ruedas despegando de la pista, con el desierto a sus espaldas. En el reverso, con una caligrafía pulcra, había una simple nota: «Gracias. Nunca olvidaremos a Kessler». Estudió la fotografía un momento y luego la guardó en su cuaderno. No necesitaba agradecimientos. Entendía que el mundo de volar era más grande que cualquier base o cualquier acto de reconocimiento. Aún así, apreciaba el reconocimiento de que, por una vez, la humildad había cambiado algo. Mientras guardaba el cuaderno en su bolso,
Recordó el silencio que reinaba en aquella percha al dejar la credencial. No se arrepentía. Algunas reputaciones eran más importantes que las medallas en un uniforme. La suya era la gracia intangible de una piloto que salvó un avión y dejó una lección a su paso. Si esta historia te conmovió, compártela. Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más historias donde el silencio es fuerza y el cielo recuerda a quienes se atreven a volar con humildad.